¿Cómo se llega a construir un imperio que abarca 3 continentes y que gobierna a casi la mitad de la población mundial? Bueno, la respuesta no es solo con ejércitos, es con un sistema. Hoy vamos a analizar la fórmula del imperio persa aqueménida, la que podríamos llamar la primera superpotencia global de la historia. Para darnos una idea de la escala, solo hay que ver este mapa. Miren, en su apogeo se extendía desde la India hasta Egipto y el norte de Grecia. Un territorio inmenso que logró unificar a docenas de pueblos, culturas e idiomas bajo un único gobierno. Y aquí viene un dato que es de verdad impactante. Se calcula que en su punto más alto, unos 50 millones de personas vivían dentro de sus fronteras. Eso era más o menos el 40% de toda la población del planeta en ese momento. Ningún imperio había logrado algo ni remotamente parecido antes. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo lo hicieron? Porque no fue solo a través de la fuerza militar. El verdadero secreto persa fue una combinación súper revolucionaria de poder, una organización increíble y una idea radical para su tiempo, la tolerancia. Para descubrir esta fórmula, este es el plan. Primero, vamos a entender bien su escala como imperio global. Luego, conoceremos a sus dos grandes arquitectos, Ciro, el conquistador, y Darío, el organizador. Después exploraremos esa idea tan revolucionaria de la tolerancia. Y finalmente, veremos cómo llegó a su fin esta era tan extraordinaria. Todo gran proyecto necesita un arquitecto inicial, ¿cierto? Y para los persas, ese fue Ciro el Grande. Si pensamos en el imperio como una supercomputadora, Ciro fue quien construyó el hardware, todo ese vasto territorio físico sobre el que iba a funcionar lo demás. El ascenso de Ciro fue de verdad meteórico. En poco más de 20 años pasó de ser el rey de un pequeño estado vasallo a rebelarse contra sus señores, los medos, unificando a los pueblos sirios y finalmente conquistando la joya de Mesopotamia, la legendaria ciudad de Babilonia. Y es aquí donde Ciro cambió por completo las reglas del juego. A diferencia de otros conquistadores que llegaban, saqueaban y destruían todo, él entendió que la lealtad se ganaba con respeto, no con miedo. Su estrategia era bastante simple, pero totalmente revolucionaria. Permitió que los pueblos conquistados mantuvieran a sus dioses, sus tradiciones, integró a las élites locales en su administración para asegurar una transición mucho más pacífica. Y claro, su acto más famoso fue liberar a los judíos y hasta financiar la reconstrucción de su templo. Eso le ganó una reputación que duraría por siglos. Si Ciro construyó el hardware, pues Darío I, el Grande, fue quien instaló el sistema operativo. Fue el genio administrativo que creó las instituciones que permitieron que este enorme imperio no solo sobreviviera, sino que prosperara por 200 años. La clave de su sistema fue la satrapía. Darío perfeccionó este modelo, dividiendo el imperio en provincias que eran más fáciles de manejar. Pero el verdadero golpe de genialidad fue el sistema de contrapesos. El sátrapa gobernaba, sí, pero el general controlaba el ejército y el tesorero manejaba la plata. Y lo más importante, ambos le respondían directamente al rey. Un sistema brillante para mantener el control central. Las reformas de Darío fueron profundas, de verdad. Creó una infraestructura que conectaba todo el imperio, como el increíble Camino Real. Introdujo una moneda única, el dárico, que se convirtió en la primera moneda de uso internacional de la historia. Y eso, imagínense cómo estimuló la economía. Y al establecer un idioma administrativo común, se aseguró de que las órdenes del centro llegaran a cada rincón de forma eficiente. La columna vertebral de toda esa comunicación era el Camino Real. Y ojo, era más que una simple carretera. Era la red de información del imperio. Gracias a un sistema de relevos, un mensaje podía cruzar el imperio a una velocidad que no se volvería a ver hasta la era moderna. Impresionante. Pero más allá de la organización, el verdadero pegamento que mantenía unido a este mosaico de pueblos era una ideología oficial de tolerancia. Los persas entendieron algo clave, que la diversidad no era una debilidad, sino una fortaleza. El punto crucial es este. Nadie tenía que convertirse en persa para ser un súbdito leal del imperio.
se respetaba la libertad de culto, se permitía que las comunidades se rigieran por sus propias leyes y, a diferencia de otras civilizaciones, la esclavitud a gran escala era prácticamente inexistente, en parte gracias a la influencia de su propia religión. Y es que la religión de los reyes persas, el zoroastrismo, era en sí misma revolucionaria. Fue una de las primeras fes monoteístas en desarrollar plenamente conceptos que hoy nos suenan muy familiares por su influencia en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta lucha entre el bien y el mal, la libertad de elección, la idea de un juicio después de la muerte. Pero claro, ningún imperio dura para siempre. Después de 200 años de dominio, el poderoso imperio persa se iba a enfrentar a un joven y ambicioso rey de Macedonia que cambiaría el curso de la historia para siempre. El declive no fue de un día para otro, fue gradual. Las costosas guerras con las ciudades-estado griegas debilitaron al imperio. Las conspiraciones y las luchas internas fueron erosionando el poder central. Así que cuando Alejandro Magno cruzó a Asia, se encontró con un gigante que ya tenía problemas internos, y en 3 batallas decisivas el imperio más grande del mundo cayó. Entonces, ¿por qué cayó tan rápido? A ver, mientras que Persia tenía los números, los recursos, sufría de un liderazgo debilitado y muchas divisiones internas. Alejandro, aunque con un ejército mucho más pequeño, poseía una innovación táctica superior, con su falange macedonia que era imparable. Y sobre todo, tenía un genio militar carismático que inspiraba una lealtad absoluta. Y aquí es donde llegamos a la gran paradoja de la historia persa. Alejandro conquistó el imperio, pero el imperio, en cierto modo, conquistó a Alejandro. La estructura que los persas habían creado era simplemente demasiado buena como para destruirla. Alejandro reconoció la genialidad del modelo persa. En lugar de desmantelarlo, lo adoptó. Mantuvo el sistema de satrapías, conservó a muchos administradores locales y empezó a fusionar a las élites griegas y persas, soñando con un nuevo imperio multicultural. O sea, el sistema operativo de Darío era tan eficiente que siguió funcionando, pero con un nuevo liderazgo. Al final, el legado persa es inmenso. Su modelo de administración provincial, con un gobierno central fuerte y gobernadores locales, fue tan exitoso que fue estudiado y adaptado por futuros imperios, incluyendo el rumano, y su ADN se puede rastrear hasta las estructuras de gobierno que existen en el mundo de hoy. Esto nos deja con una última reflexión. La historia no solo vive en los libros o en las ruinas, vive en nuestras ideas sobre gobierno, sobre religión, sobre tolerancia. La fórmula persa para construir una superpotencia nos recuerda que, a veces, las estructuras y las ideas pueden ser mucho más duraderas que los ejércitos y los muros.